Es el fin de semana. W Radio. 7 de la mañana, 31 minutos. Numeral, una amenaza es. Para muchos, la propuesta del presidente Gustavo Petro, quien volvió a criticar que para combatir el tema de la inflación, el Banco de la República pues tenga que sus tasas de interés en el 13,25% y que según él pues pone en riesgo toda la economía productiva del país, lo que hace necesario protegerlo con aranceles más altos. Esto sería una amenaza, es lo que dicen varios sectores del país. Don Cristian, ¿con quién estamos? Pues María Camila, tenemos dos invitados. En este momento comenzamos saludando a quien fue en su momento ministro de Agricultura, al señor Andrés Valencia, y también tenemos en línea al señor Javier Díaz. Él es el presidente de ANALDEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, quien sabe todo el tema de importaciones y exportaciones y desde luego que conoce a la perfección el tema de aranceles. Bienvenido a los dos a W Fin de Semana y comenzamos con el exministro de Agricultura, señor Andrés Valencia. ¿Cuáles son los impactos de lo dicho en la reciente alocución presidencial por parte del presidente Gustavo Petro frente a aumentar o generar mayores aranceles, por ejemplo, para el sector del agro? Cristian, buenos días y saludos también a María Camila. Cristian, pues es una pésima idea. Colombia viene en este momento experimentando todavía una altísima inflación, sobre todo en el sector de alimentos. Recordemos que el dato de inflación recientemente publicado por el DANE para el mes de abril todavía muestra una inflación anual de alimentos del 18.5%. Entonces, en un escenario en donde tenemos casi que asegurado la probabilidad de que haya un fenómeno del Niño, una propuesta de alza de aranceles, pues evidentemente lo que va a hacer es aumentar las presiones para que la inflación siga hacia arriba y no haya posibilidades de que esta empiece a bajar. Eso pues evidentemente generaría una propuesta de este estilo. Señor Javier Díaz, bienvenido a W Fin de Semana y cuéntenos por favor desde ANALDEX, uno de los gremios más importantes de la economía nacional, cómo se toman las palabras dichas por el presidente Gustavo Petro. Cristian, muy buenos días, un saludo para usted, para María Camila, para el doctor Andrés Valencia y para todos los oyentes. A ver, yo empezaría por señalar que un arancel es un impuesto que se cobra al ingreso de los productos que provienen del exterior. Entonces, lo que va a hacer es que los productos que vienen de afuera del país sean mucho más costosos. Y hay que entender que buena parte de nuestras importaciones son materias primas, insumos, maquinaria que requiere el aparato productivo nacional. Entonces, cuando usted le pone un impuesto a esos insumos, pues para los productores nacionales va a ser mucho más costoso producir. Pero adicionalmente es un golpe a los consumidores, porque ahora el producto importado, que en muchos casos se requiere porque no hay producción nacional o producción no es suficiente, pues va a ser mucho más costoso. Entonces los consumidores van a tener que pagar más por los productos que consumen. Y adicionalmente, el presidente dice que eso es para proteger a la industria y al productor nacional, pero ese incremento de impuestos a los productos importados lo que genera es una mayor rentabilidad al contrabando. E infortunadamente nosotros tenemos una autoridad aduanera que no es capaz de controlar el contrabando. Exministro de Agricultura, Andrés Valencia, usted ya sabe que pues una de las políticas más importantes del gobierno Petro es la reforma agraria y sobre ella pues generar bastantes alimentos para que Colombia se vuelva pues uno de los países más importantes en la generación de comida a nivel mundial. Con estas medidas esta medida que anuncia el presidente Gustavo Petro, ¿usted considera que el cumplimiento de esa idea del gobierno Petro se aleja un poco? Pues evidentemente el acuerdo y el punto uno del acuerdo de paz pues no habló de la protección al agro colombiano como tal, sino de generar unas condiciones, primero para que los campesinos tuvieran tierra y segundo para que Colombia pues produjera más alimentos en un escenario
evidentemente donde puedan competir además todas las formas de producción, desde el pequeño productor hasta el gran productor. Y en ese sentido, digamos, buscar proteger la economía agraria del país. Primero, nadie la está pidiendo. Yo no he oído al presidente de la SAC decir que por favor cerremos las importaciones de alimentos porque el campo colombiano se va a quebrar. Si uno mira lo que Colombia está importando en alimentos, pues está básicamente importando 3 cosas: maíz, torta de soya y trigo. Esas 3 importaciones en volumen pueden representar más o menos el 78% de lo que Colombia está importando anualmente de países del exterior. Y esos son productos que, como bien lo decía Javier Díaz, son para producir otros alimentos: el trigo para producir pan y el maíz y la torta de soya para producir concentrados para animales. En ese sentido, digamos, uno, tratar de aumentar los aranceles con el único propósito de obtener una protección no solicitada, por lo menos por los gremios de la producción, y en eso quiero ser reiterativo. Yo no he oído al presidente de la SAC decir, por favor cerremos la economía porque estamos quebrándonos. Lo que va a ocasionar es simplemente lo que ya dijo Javier, es encarecer las cadenas de producción para aumentar además unos precios y unos costos que en últimas vamos a tener y vamos a generar más inflación. Y un segundo punto bien importante: yo no sé cómo el presidente va a hacer para subir los aranceles, considerando que Colombia tiene compromisos en materia de TLCs con los Estados Unidos, con la Unión Europea, que son los principales proveedores hoy en día de los alimentos que Colombia está importando para producir otros alimentos. El único margen, salvo que el presidente y el subministro de Comercio decidan incumplir los acuerdos internacionales de esos TLCs, es que suban los aranceles de los productos o de los países donde Colombia no tiene acuerdos de libre comercio, como puede ser China, donde no viene mucho, o Rusia, o cualquier otro país, digamos, de Asia o de África, donde el comercio pues es relativamente incipiente. Sí, señor Díaz, ahora yo me pregunto si una cosa es el llamado de atención o ese jalón de orejas por parte del presidente del Banco de la República, ¿no? Lo otro es realmente ¿qué va a hacer el Banco de la República? ¿Usted cree que va a tener algún efecto ese jalón de orejas, uno nuevo que le hace el primer mandatario? A ver, yo creo que el Banco de la República está cumpliendo con su misión de controlar la inflación. Y en esa estrategia, y mire que todos los países en el mundo han hecho lo mismo, ha subido las tasas de interés para bajar la demanda, porque el banco dice, hay mucha demanda, yo tengo que bajar esa demanda para que haya margen para que bajen los precios. Yo no creo que con este jalón de orejas, como usted lo llama, al Banco de la República, el banco vaya a cambiar su política. Hay que entender que la inflación en Colombia ya llegó, eso esperamos, al tope y empieza a bajar, y muy seguramente eso le permitirá hacia el futuro al Banco de la República empezar a bajar las tasas de interés. Pero yo creo que por ahora el banco va a mantener su política y su independencia. Y es una independencia que nosotros respetamos y que todos los colombianos tenemos que respetar. Señor Andrés Valencia, en cuanto a lo que ya tiene que ver en la economía en general, sacándolo un poquito de este sector que usted conoce tanto, que es el de agricultura, ¿cuáles entonces cree que podría ser las medidas que podría o las opciones que podría tener el gobierno nacional, pues bueno, para ayudar a que esas tasas de interés bajen un poco, que sin duda alguna pues han puesto ciertos sectores más caros, pero que pues no se tenga que subir los aranceles? ¿Cuál sería la recomendación que usted haría? Cristian, en primer lugar recordemos que también el presidente hizo un llamado ayer en su discurso, un llamado bastante particular, y es que le dijo a los bancos que bajen las tasas de intermediación de los créditos hacia los consumidores o hacia los productores. Y evidentemente, pues lo que el presidente quiso decir es que los bancos tengan un menor margen de intermediación entre la tasa que captan el dinero y a la cual la colocan. Y obviamente los bancos tienen esos márgenes de intermediación en función, digamos, del riesgo de la actividad que están financiando. Y en una situación, digamos, precaria de la economía como se está viniendo o como se puede venir, pues obviamente esos márgenes de intermediación difícilmente van a ceder, salvo que usted sea el Banco Agrario, que públicamente ha anunciado que está bajando las tasas. Entonces, una solución evidentemente para controlar la inflación y para ayudar a impulsar la economía, pues tiene que ser, en primer lugar, no cerrar los espacios
para que vengan productos que permitan aumentar la oferta de alimentos en Colombia. Uno lo que menos debe hacer es restringir la oferta de insumos o la oferta de productos finales para que la economía produzca más alimentos y los consumidores a su vez tengan más acceso a alimentos más económicos. Otro es enviar señales claras a los inversionistas y a los mercados sobre políticas que todavía están generando incertidumbre y que por supuesto están afectando la percepción de riesgo de Colombia y generando una depreciación del peso. En la medida en que eso ocurra, pues obviamente vamos a tener una tasa de cambio cada vez más elevada que multiplicada por los dólares que pagamos por los alimentos que importamos, pues evidentemente genera también un mayor costo y una mayor inflación. Y tercero, pues hay que generar incentivos a los productores para que produzcan más alimentos. Se está adelantando lo de la reforma agraria, que es una cosa bien importante. Se tiene que seguir generando también incentivos para que los créditos de los bancos, sobre todo la banca pública, sean más económicos, y en ese sentido el gobierno ya dispuso de 150.000 millones de pesos para subsidiar la tasa de interés. Lo importante es que los bancos, particularmente el Banco Agrario, pues origine bien los créditos y llegue rápidamente ese flujo de recursos a la economía. Y finalmente, presidente Díaz, presidente de Analdex, ¿cuál es la recomendación que usted daría pues al gobierno nacional, teniendo en cuenta estas observaciones que ya nos deja conocer en esta entrevista y pues que sin duda alguna tendría un impacto en la economía nacional? Pues yo diría, Cristian, que el gobierno está buscando el remedio donde no lo va a encontrar. Yo creo que debería el gobierno mirar unos factores que están en sus manos manejarlas. Por ejemplo, el bloqueo de vías. Eso incrementa los costos y genera inflación. En el primer trimestre, es decir, en los primeros 90 días de este año, hemos tenido 176 bloqueos de carreteras. Eso indudablemente que lleva a que los alimentos y todos los productos que se comercializan en el país sean más costosos. Y el gobierno no hace mayor cosa por atender ese tema de los bloqueos. Esta semana nomás tuvimos varios días bloqueada la vía a Buenaventura. Cada semana estamos en esa situación. Yo creo que ese tipo de cosas hay que controlarlo precisamente para contribuir en la tarea de bajar la inflación. Creo que por ahí encuentra mucho más resultados el gobierno que pensar en subir los aranceles. Bueno, pues agradecemos a nuestros dos invitados, Andrés Valencia, exministro de Agricultura, y al señor Javier Díaz, presidente de Analdex. Gracias por acompañarnos en W Fin de Semana con esta explicación sobre qué pasaría con la economía nacional tras las palabras del presidente Gustavo Petro.